Continuamos en la UNED y estamos hablando sobre historia de las religiones del mundo, y en concreto estamos hablando del cristianismo. Hablemos de los problemas acerca de la historicidad de Jesús. Por eso, hasta la fecha, se mantiene la interrogante en la literatura científica. ¿Fue Jesús un personaje histórico? Los partidarios de la escuela histórica lo reconocen, los de la escuela mitológica lo niegan. Entre los investigadores marxistas también existen distintas opiniones al respecto. En contra de la existencia histórica de Jesús se puede presentar, además de la ausencia de referencia, alguna de todas las fuentes contemporáneas de Jesús, como ya hemos visto. Un argumento sustancial más es que si se establece la sucesión cronológica de las primeras obras cristianas, podemos seguir por ellas la gradual evolución de la imagen de Cristo, desde un ser sobrenatural, el Cordero místico, como se lo presenta en el Apocalipsis, hasta el Jesús hombre de los Evangelios que predicaba sobre la tierra y que fue ejecutado. Esta evolución está relacionada con el desarrollo de la propia religión cristiana. Otro argumento lo proporciona la iconografía arqueológica. En las primitivas representaciones cristianas no se encuentra la imagen de Jesús crucificado, no aparece hasta el siglo VIII. Para la ciencia marxista, el problema acerca de la personalidad de Jesús no es lo esencial. Engels ni siquiera planteó el problema en sus artículos sobre el cristianismo primitivo. Está perfectamente claro que las raíces de la doctrina cristiana no deben ser buscadas en la actividad de distintas personas, sea quienes fueren, sino en las condiciones políticas y sociales de aquel tiempo y en la lucha de ideas a que dieron lugar esas condiciones. De todas maneras, está claro también que la imagen de Jesucristo de los Evangelios, conservada solo en el cristianismo contemporáneo, no es el reflejo de alguna personalidad histórica, sino un personaje puramente literario con rasgos muy contradictorios, producto de una creación, en el curso colectivo, de una prolongada lucha ideológica. Para nosotros no es de tanta importancia el hecho de si vivió o no en Palestina en el siglo I un predicador de nombre Jesús y de si fue o no fue ejecutado. Hablemos de las condiciones históricas del surgimiento del cristianismo. El primero en plantear en forma estrictamente científica el problema acerca de las condiciones históricas que dieron origen al cristianismo fue, como ya hemos dicho, Engels. Este señaló que la condición fundamental y de mayor importancia fue la formación del Imperio Romano. La creación de una monarquía mundial preparó el terreno para un culto nivelado. Las conquistas romanas significaban la desaparición de los estados aislados, su régimen despótico y de violencia, la esclavización de las provincias, las exacciones de medidas y la injusticia general, todo ello trajo aparejada la aparición de un sentimiento de apatía y desmoralización en las grandes masas, no solo entre los esclavos, sino también entre la población libre, en especial en las provincias. El fracaso de las sublevaciones de esclavos y de los intentos de insurrección por parte de los pueblos sojuzgados por Roma debió de profundizar y agudizar ese estado de general apatía, desmoralización y desorientación. Los malogrados intentos de resistencia armada en los distintos países y de las rebeliones de esclavos debió de producir un estado de desesperación en las masas oprimidas ante una situación sin salida. Engels subrayó que ese estado de desesperación y desorientación abarcaba a distintas clases, a todas las capas sociales que no veían salida de la situación creada. Toda resistencia que las pequeñas tribus o ciudades aisladas pudiesen ofrecer ante el gigantesco poder mundial romano era una resistencia desesperada. Ahora bien, ¿cuál era la salida, la salvación para los esclavizados oprimidos y empobrecidos? ¿Una salida común para todos estos grupos de personas cuyos intereses eran distintos u opuestos entre sí? Esa salida fue encontrada, dice Engels, pero no en este mundo. No viendo la posibilidad de salvarse, de liberarse de la opresión en la tierra, la gente estaba obligada a buscar la liberación en el cielo. Pero también, ¿por qué fue necesaria la nueva religión? ¿Y por qué no era posible hallar consuelo en las anteriores? Las antiguas religiones fueron, como lo señaló Engels, religiones tribales y luego nacionales que surgieron de las condiciones sociales y políticas de sus respectivos pueblos y se fusionaron con ellas. Esas religiones no podían rebasar por sí mismas las fronteras nacionales. Por otra parte, la caída de los estados donde se formaron socavó también su base
Y en cuanto los dioses nacionales estuvieron incapacitados para proteger la independencia de su nación, dice Engels, sufrieron su propia destrucción. Se necesitaba una religión más elástica, que no estuviera unida a las limitadas condiciones nacionales y que pudiera satisfacer las demandas de las heterogéneas masas de las tribus que formaban la desdichada población desheredada por la fortuna del Imperio Romano. La formación del Imperio Romano dio nacimiento a intentos de crear también una religión semejante, universal, supranacional. Por ejemplo, se trató inútilmente de implantar un culto oficial en todo el imperio. Aparte de la multitud de cultos locales, el gobierno romano se propuso instaurar, de forma obligatoria, y para todas las provincias del imperio, el culto del genio del emperador, el de la diosa Roma, protectora de la ciudad, y el de Júpiter Capitolino. Pero tales cultos estatales no podían satisfacer a las grandes masas oprimidas. Algunas doctrinas religiosas podían aspirar, con muchas probabilidades de éxito, a imponer su influencia en la masa de creyentes. Justamente en la época en que se formaba el Imperio Romano habían obtenido gran difusión algunos cultos orientales que por su carácter se aproximaban en cierta medida a cultos universales. En la mitad occidental del imperio se difundió el culto de Isis. Sus partidarios eran bastante numerosos en Roma y en las provincias. También obtuvo amplia difusión, en particular entre el ejército romano, el culto de Mira, iranio. Existieron además otros dioses que eran venerados fuera de los límites de su país. Sin embargo, ninguna de esas religiones se convirtió realmente en universal ni llegó al dominio mundial que alcanzó el cristianismo. Según Engels, que indica que la circunstancia esencial que impidió a esas religiones convertirse en universales. Todas las religiones de la antigüedad tenían un ritual complejo, cuyo sentido consistía en la formación de divisiones artificiales entre los hombres. Los hombres de religiones diferentes no podían comer ni beber juntos, les estaba vedada toda comunicación. A esta segregación de los hombres entre sí se debió en gran medida la caída del Oriente, dice Engels. Y aspirar al papel de religión universal podía hacerlo solamente la religión que renunciara a ese ritual al levantar obstáculos que dividieran a los hombres. Se necesitaba una religión que en vez de desunir, uniera a las grandes masas que formaban la población del Imperio Romano, heterogéneas por su origen y por su idioma. La necesidad, pues, de hallar consuelo religioso en una nueva religión era sentida en primer término por los esclavos y los oprimidos. Ninguna de las religiones del mundo antiguo podía dar ese consuelo a los esclavos y a las masas de oprimidos, pues todas ellas eran estatales y aristocráticas por su carácter. Es verdad que existían también cultos populares, pero tampoco estos eran para los esclavos y además cada uno de ellos respondía a las condiciones nacionales en cada lugar. Para los esclavos y para los grupos desclasados de la población, arrancados de su tribu y de su pueblo, las viejas religiones nacionales ya no servían. Engels señala que el cristianismo primitivo era la religión de los esclavos y de los oprimidos. Al principio apareció como la religión de los esclavos y de los libertos, de los pobres, despojados de todos sus derechos, de los pueblos sometidos o dispersados por Roma. A continuación, hablemos del cristianismo judío. Las sectas judías fueron el terreno de donde surgió esta nueva religión. Dentro del judaísmo en Palestina misma y en tiempo de la diáspora en los siglos I y II existieron varias sectas. Algunas representaban religiones basadas en la espera del Mesías, el Salvador. Para los judíos, que sufrieron más que ningún otro pueblo el yugo del dominio extranjero, greco-sirio y romano, esta espera de Mesías se convirtió en la piedra angular de la religión, en particular para algunas sectas. Mientras algunas corrientes de la religión judía, por ejemplo, los celotas, veían en el Mesías a un héroe guerrero que, blandiendo la espada, debía liberar al pueblo del yugo romano, y esa esperanza se agudizó especialmente en la época de la Primera Guerra y de la Segunda Rebelión judías. Pues el fracaso de esas rebeliones, de la Primera y la Segunda, debía dar preponderancia a otra orientación, la espera del Mesías espiritual, del libertador espiritual. Tal fue la doctrina de los esenios que vivían en comunidades monásticas en localidades aisladas de Palestina. Llevaban una vida ascetas, predicaban el celibato, la comunidad de bienes, no admitían la esclavitud, entendían por Mesías a un instaurador de la justicia. En todo lo demás, los esenios se atenían estrictamente a las prescripciones judías. Mucho menos conocida es la secta de los nazarenos, ebionitas,
sin duda la que más se aproximó al cristianismo naciente. Las palabras nazareo y nazareno son utilizadas con mucha frecuencia en los evangelios como apodos de Jesús. Según la tradición eclesiástica, ello habla de que Jesús era oriundo de la ciudad galilea de Nazaret. Pero no es así. Inclusive es poco probable que haya existido una ciudad con ese nombre en aquel tiempo. Según las fuentes, tal ciudad es conocida solo a partir del siglo IV. En la realidad se llamó nazareos entre los judíos desde antiguo a los hombres que se consagraban por un tiempo o de por vida a Dios. No se cortaban el cabello, no bebían vino, no tocaban a los muertos. Las reglas acerca de esta doctrina temporaria están expuestas en detalle en el libro bíblico Números, capítulo 6. Por ejemplo, nazareo de por vida fue Sansón, del libro de los jueces, capítulo 13 y capítulo 16. Como nazareo está representado en los evangelios, también Jesús. Se supone que la leyenda misma acerca de su origen en la ciudad de Nazaret es de fecha posterior y su fin es explicar ese nombre. Sus discípulos también eran llamados con frecuencia nazarenos. Al apóstol Pablo, por ejemplo, lo culpaban de ser representante de la herejía nazarena. Hechos capítulo 24. En el Corán musulmán, los partidarios de Jesucristo son los nazarenos. Puede suponerse que así se llamó inicialmente la secta de los partidarios de Cristo. Ellos mismos se llamaron por lo general creyentes, hermanos, inspirados. Al principio, solo sus adversarios los llamaban cristianos y eso sonaba como un mote odioso. Solo a partir más o menos de la segunda mitad del siglo II, la palabra cristiano se convierte también en la autodeterminación de los adeptos de la nueva fe. Quien por primera vez llamó la atención sobre esta circunstancia tan interesante fue el académico Whipper. Es posible establecer con mayor exactitud aún las condiciones sociales y étnicas en que se originó el cristianismo. No surgió en Palestina judía, sino en la diáspora judía. Eso se ve por la literatura cristiana que no está escrita en Palestina y que pone en evidencia el deficiente conocimiento que tenían sus autores de lo que ocurría allí. En la diáspora, entre los hebreos familiarizados con la filosofía griega y con los cultos de pueblos paganos, podían darse las condiciones que permitieran romper los marcos de la limitación nacional, que imponía la religión hebrea, y transformar a esta en religión supranacional. Remitiéndose a la fidedigna opinión de Bruno Bauer, Engels señala que el padre del cristianismo fue el filósofo hebreo Filón de Alejandría, muy compenetrado con las ideas de la filosofía avanzada griega. Reunía en sí los rasgos del espíritu nacional hebreo y de la más pura cultura clásica griega. Filón consideraba como alegorías los relatos bíblicos sobre la creación original. Compartía la doctrina judía estrictamente monoteísta, pero al mismo tiempo admitía la existencia de un santo intermediario entre el Dios y el mundo material, el verbo, palabra, divino. Esta fue la idea característica de la filosofía idealista griega. El verbo divino, Hijo de Dios, se convirtió en la imagen central del cristianismo, en Jesucristo. El hecho siguiente permite comprobar que el cristianismo surgió como una secta judía. El primer antecedente del cristianismo, el Apocalipsis, está saturado del espíritu guerrero del judaísmo y difiere por completo de toda la literatura cristiana posterior. Allí no aparecen todavía los dogmas cristianos fundamentales, la Divina Trinidad, el Espíritu Santo y, lo más importante, falta la ética cristiana posterior, la prédica de la tolerancia, de la humanidad y del perdón. Por el contrario, como dice Engels, está lleno de un espíritu de sana y honrosa venganza, de odio hacia los conquistadores y opresores del pueblo hebreo. En él reina el ansia de combatir y la certidumbre de victoria. Al autor del Apocalipsis jamás se le ocurre nombrarse él mismo, de otra manera que como judío. En el Apocalipsis no hay en absoluto rasgo de cosmopolitismo tan característico de la literatura cristiana posterior. En el cristianismo posterior se conservaron muchos elementos hebreos. La personalidad de su fundador, Jesucristo, a quien se presenta como hebreo. El lugar de los acontecimientos evangélicos, el país hebreo de Palestina. Todos los personajes actuantes en los evangelios son hebreos. La Biblia, libro sagrado de los hebreos, forma parte del canon cristiano como de inspiración divina. El Dios hebreo, Jehová, fue adoptado por los cristianos con los derechos de Dios Padre.
los dogmas fundamentales de la religión hebrea, la idea acerca de la creación del mundo y del hombre por Dios, fueron incluidos en la doctrina cristiana. Distintos ritos hebreos entraron a formar parte del culto cristiano, sobre todo la Pascua. Algunos ritos puramente judíos se mantuvieron durante mucho tiempo en las comunidades cristianas, inclusive el festejo del sábado y la circuncisión. Esta última al principio se consideraba obligatoria para los cristianos y solo gradualmente cayó en desuso.